En este vídeo vamos a intentar aclarar dos conceptos de las disoluciones, la solubilidad y la concentración. Una disolución es una mezcla homogénea de varias sustancias en proporción variable. El componente de mayor proporción lo denominamos disolvente y los otros, que pueden ser uno o varios, soluto. Se denomina solubilidad a la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en 100 gramos de disolvente a una temperatura determinada. Es una propiedad característica de cada soluto y resulta útil para identificar sustancias en el caso de que queramos clasificarlas. Fijaros aquí un ejemplo de disoluciones en las que podemos echar un sólido en un líquido, como por ejemplo azúcar o sal en agua, o un líquido en un líquido, como puede ser un colorante en agua. La solubilidad es una propiedad característica de cada sustancia. Por ello se puede utilizar para la identificación de sustancias desconocidas mediante tablas de solubilidades. Al indicar la solubilidad de una sustancia, siempre se acompaña de la temperatura a la que lo estamos haciendo, ya que la solubilidad varía con la temperatura. Supongo que todos lo entendéis. Si nosotros calentamos el agua, el azúcar se disuelve más rápido y además puedo disolver más cantidad. En general, la solubilidad de los sólidos y líquidos aumenta con la temperatura, mientras que en la de los gases disminuye. En función de la cantidad de soluto que presenta una disolución, las podemos clasificar en cuatro grupos, en cuatro tipos. Vamos a imaginarnos que el soluto que nosotros estamos echando, azúcar, sal, el colorante, tiene una solubilidad de S gramos a una temperatura determinada. Es decir, imagínate que yo puedo poner 100 gramos. Vamos a decir que la disolución es diluida si la cantidad de soluto respecto al disolvente es muy pequeño, es decir, si estoy muy por debajo de estos 100 gramos, por ejemplo 5 o 10 gramos. Vamos a decir que es concentrada cuando la cantidad de soluto respecto al disolvente es grande, es decir, es menor que 100 gramos, pero son valores altos. En función de la concentración, si es un colorante, lo voy a poder ver que tengo mayor intensidad en el color cuanto más cantidad de soluto hemos puesto. En el caso de un azúcar o de una sal, en cuanto al sabor, más dulce o más salado. Pero vamos a tener valores menores que 100. 60, 70, 80. Vamos a decir que es saturada cuando el disolvente no acepta más soluto a dicha temperatura, es decir, la cantidad es igual a 100 gramos. Y vamos a decir que es sobresaturada cuando la cantidad de soluto respecto al disolvente es mayor que la que admite la saturada, es decir, la cantidad de soluto es mayor que S, y por lo tanto vamos a encontrarnos un precipitado, ya que hay parte del soluto que no se va a disolver. Esto lo podríais comprobar de forma experimental, pero no os lo aconsejo que lo hagáis en casa, ya que, por ejemplo, para un vasito de 100 gramos de agua, si utilizáis azúcar vais a poder poner hasta 180 gramos casi. Y si utilizáis sal, pues unos 35 o 40. Por lo tanto, os puede caer un collejón. Como hemos visto, la disolución está formada por un disolvente y un soluto. La cantidad de soluto que tenemos en la disolución la vamos a medir mediante una característica que se denomina concentración. La concentración de una disolución es la cantidad de soluto que hay disuelto en una cantidad de disolución o en una cantidad de disolvente. Nosotros no utilizamos esto, pero cuando lleguéis a bachillerato veréis que hay una concentración que utiliza disolvente. Para nosotros ahora va a ser la cantidad de soluto que hay en una cantidad de disolución. Existen varias formas de expresar la concentración, que sería el tanto por ciento en masa, tanto por ciento en volumen, concentración en gramos litro o concentración molar en moles litro. Las cuatro formulitas serían porcentaje en masa, la masa de soluto en gramos partido de la masa de disolución en gramos por 100. Si no lo multiplico por 100 estaría en tanto por 1. Si lo multiplico por 100 en tanto por ciento. Tanto por ciento en volumen, porcentaje de volumen del soluto, es decir, el volumen de soluto en mililitros partido del volumen de disolución en mililitros.
Si no multiplico por 100 está en tanto por 1, si multiplico por 100 en tanto por ciento. Concentración en gramos litros, es decir, masa de soluto en gramos partido de volumen de disolución en litros. Y concentración molar en moles litro, que lo veremos también en los temas siguientes cuando veamos la estequiometría, se representa con la letra M y es N número de moles de soluto partido del volumen de disolución en litros. Por lo tanto, tendrás que aprenderte estas cuatro formulitas. Porcentaje en masa, masa de soluto, masa de disolución por 100, porcentaje volumen, volumen de soluto, volumen de disolución por 100, concentración en masa de soluto en gramos partido de volumen de disolución en litros y concentración molar, moles de soluto entre volumen de disolución en litros. En algunos problemas nos darán concentraciones en masa y nos las pedirán en volumen y por lo tanto necesitaremos esta fórmula que es densidad es igual a masa partido de volumen. Este subíndice X es que puede ser del soluto, del disolvente o de la disolución y por lo tanto nosotros vamos a poder pasar masas de disolución a volumen de disolución si nos dan su densidad. Y en el caso de la concentración molar, vamos a necesitar esta formulita que ya la vimos en segundo, que la veremos otra vez este año y que la seguiremos utilizando. Y es que el número de moles es igual a la masa partido de la masa molar de la sustancia. Y por lo tanto podremos transformar masas en moles y pasar de una concentración a la otra. Las aplicaremos directamente en algunos problemas. Vamos a ver un par de ellos resueltos. Imaginaros un problema en el que nos dicen que tenemos un refresco de 330 mililitros contiene 40 gramos de azúcar. ¿Cuál es la concentración? Bueno, pues nosotros sabemos que la concentración es la masa partido de el volumen de disolución. Me están dando el volumen de la disolución, que sería el refresco. Si lo pasamos a litros, dividiendo entre 1000, nos quedaría 0,33 litros. Y nos dicen que la masa del soluto sería el azúcar, 40 gramos. Por lo tanto, la concentración es 40 partido de 0,33, cogemos la calculadora, 121,21 gramos por litro. O el problema puede ser a la inversa. Nos piden la masa del soluto. Si nos dicen que la disolución de 250 mililitros, nos están dando volumen de disolución, sabiendo que la concentración es 16 gramos por litro. Por lo tanto, como nosotros sabemos que la concentración es masa partido de volumen, conocemos la concentración, conocemos el volumen que hemos pasado a litros dividiendo entre 1000 y por lo tanto despejamos la masa. El volumen que está dividiendo pasa multiplicando, cogemos calculadora y nos queda que tenemos 4 gramos de azúcar. En el siguiente vídeo veremos resueltos el resto de problemas que tenéis en la hoja. Practicar e intentarlos hacer primero.